Muchas gracias por la invitación a la Cátedra Feminista. Siempre es un gusto compartir con ustedes sororal y fraternalmente. Eh, yo creo que el símbolo de María Magdalena y la importancia, el impacto de María Magdalena para las teologías contemporáneas, para las iglesias y para el mundo es muy importante cada vez más en este mundo que estamos viviendo de crisis. Para las teologías y las iglesias en general, recordemos que ella es una seguidora de Jesús, una mujer filantrópica que ayudaba, apoyaba, colaboraba en la misión de Jesús y una predicadora, la primer predicadora de Jesús resucitado. Eso es muy importante para la orden de predicadores, de la cual yo he nacido, digamos, mi espiritualidad y mi teología ha nacido de la orden de predicadores de los dominicos. Ahora como laico dominico continúo con esta pues carisma de Santo Domingo, que considera a María Magdalena como la primera predicadora de la resurrección. Entonces eso es desde una época muy antigua para los predicadores y para los dominicos, pero también para todas las iglesias. Nos enseña esta misión de ser seguidores, seguidoras de Jesús, de apoyar, de colaborar en la misión de Jesús y de predicar a un Jesús resucitado en medio de tanta muerte. Entonces es un ejemplo de discipulado, de apostolado, de predicación y profetismo, porque también en el profetismo se requiere hablar de la verdad, denunciar, pero también anunciar un mundo de esperanza. Entonces es un símbolo para nosotros, para todas las teologías en general, para las iglesias en todo el mundo, este signo de resistencia y esperanza. Luego, para las teologías feministas, esta figura de María Magdalena como una mujer filantrópica, independiente, autónoma, que esa importancia de una mujer que en un mundo tan patriarcal como el que vivió Jesús en los tiempos de Jesús y los que estamos viviendo actualmente también, pues sí nos enseña esta importancia de la mujer como instrumento, como figura, como una parte del proyecto salvífico de Jesús en medio de tanto mal, en medio de tanta violencia, sobre todo violencia patriarcal. Entonces ella nos enseña a la teología feminista a hacer una teología de la sororidad crítica, pero a la vez también comprometida, sobre todo con las personas más vulnerables, no únicamente las mujeres, que son las más vulnerables en el mundo, sino todas las personas que viven a los márgenes de la sociedad. Y luego para las teologías queer también hay un importante aporte que yo considero. Yo estoy enseñando actualmente e investigando y escribiendo sobre teologías queer, que es una teología que surge de los movimientos de resistencia sexogenéricas, disidentes, en medio de la opresión, y sale a las calles a resignificar un término, lo queer en inglés, que significa raro, extraño, extravagante, pero también un insulto a las personas de la diversidad sexual fuera de figuras heteronormadas. Entonces, este acto de salir a las calles a resignificar un término de ofensa para convertirlo o transformarlo en un término de dignidad y orgullo y resistencia, yo creo que es algo también muy importante que las teologías queer pueden aprender de la actitud misma de María Magdalena como una mujer también disidente, como una mujer de resistencia. En algunos pasajes se le considera a María Magdalena la que fue liberada de los demonios, de los 7 demonios, ¿no? Entonces, esta forma de liberación, este acto de liberación que ella significa,
es muy importante para nosotros la liberación de su cuerpo para liberar a todos los cuerpos que son otros, a todos los cuerpos que son abyectos. No únicamente las poblaciones en la diversidad sexual, LGBTIQ y más, sino todos los cuerpos que son basurizados, que son marginados, que no importan para la sociedad. Entonces, ella nos recuerda la importancia del cuerpo y de la liberación del cuerpo. Recordemos que también ella en los evangelios es una de las mujeres que va a ungir al cuerpo de Jesús cuando ha muerto después de una crucifixión muy violenta e injusta. Entonces, también ese acto de unción de cuerpos violentados es una actitud de teología queer, ¿no? De ungir a esos cuerpos que han sufrido los estigmas y las consecuencias de la violencia. Las mujeres en nuestro país, por ejemplo, que van en búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos. La que habla también por aquellos que son los cuerpos invisibilizados por la sociedad, que no tienen voz. Entonces, ahí hay un acto cuirizante de María Magdalena que nos enseña a cuirizar, es decir, a torcer, a liberar, a resignificar, a partir de la liberación del cuerpo y del espíritu. Las teologías queer hablan mucho de los cuerpos y aquí vemos que hay una forma de tomar el símbolo de María Magdalena como una liberación de cuerpos. Entonces, eso es muy importante. Pero también la teología queer es la teología del deseo, la importancia de permanecer con un deseo, y en el caso de la teología es el deseo de Dios, ¿no? El deseo de una liberación, el deseo de una emancipación. Entonces también aquí para la teología queer, María Magdalena es una imagen, es un símbolo, una metáfora del eros que se libera. Y luego para las teologías decoloniales latinoamericanas, yo creo que su figura de ella como siendo parte de las mujeres que contemplan el momento de la crucifixión a la distancia, que no huyen como los otros apóstoles que huyeron porque tenían miedo de su propia vida. Ella está firme, con valentía, en medio de la contemplación de un acto tan horrendo que es la crucifixión de Jesús. Según el Evangelio de San Juan, ella está a un lado de María, la Madre de Jesús, y de Juan, el discípulo amado, en la crucifixión. Entonces, esa valentía también de estar en medio, enfrente del crucificado. Entonces, yo creo que eso también para las teologías decoloniales, que son teologías que van más allá de la crucifixión del mundo, de la crucifixión del cuerpo, de los crucificados de hoy, y que busca la liberación de los crucificados. Eso yo creo que es la teología decolonial, que critica, es una actitud crítica a todas las hegemonías que son explotativas, que son extractivistas, a todas las necropolíticas, o sea, esas políticas de la muerte y del odio, que es realmente la crucifixión de hoy. Yo creo que eso se vuelve en un desafío para nosotros, una enseñanza para nosotros, de desafiar, de resistir a este mundo de crucifixión, de mirar de frente la crucifixión, no huir y saber que existe esta actitud necrofílica o estas necropolíticas de las que estaba hablando, de los crucificados de hoy, pero también hacerlo con el fin de buscar al resucitado, de encontrar al resucitado, como ella también encuentra al resucitado. Entonces, cruz y resurrección están presentes en el aspecto salvífico en el cual colabora María Magdalena, y yo creo que para la teología decolonial eso es muy importante, reconocer las cruces del mundo, las explotaciones del mundo, los abusos del mundo, la muerte a las personas sobre todo más vulnerables, y buscar un mundo mejor, una vida mejor, el bien vivir, de lo que hablan las teologías decoloniales. Y esto no únicamente para los cuerpos humanos, sino también para todos los cuerpos en el planeta, los animales, los cuerpos
líquidos y los cuerpos de aire, las plantas, etcétera. Entonces también ahí en esta teología decolonial, la inspiración de María Magdalena nos inspira a una mayor protección también del bien vivir, del buen vivir de nuestro planeta, del cual somos parte. Entonces también ahí hay una ecoteología que nos enseña María Magdalena. Nos enseña a vivir sabroso, ¿no? Aún en medio de estas resistencias, porque no es únicamente resistir, sino también es disfrutar, sino también es deleitarnos en la presencia de los otros, en los acuerpamientos solidarios con otros cuerpos que también sufren. Celebrar el eros, como ya había dicho antes, este deseo del otro, pero también el ágape, que es la planificación, la celebración, la fiesta, que también es muy importante como acto también profético y como acto también de resistencia.